Gladys en Éxitos. Vamos a tocar un tema que está dando de qué hablar, por supuesto, en la comunidad venezolana, también en la comunidad cubana, nicaragüense, haitiana, que se ha beneficiado con la medida de protección temporal del gobierno de Biden, llamado o conocido como Parol. El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente, Biden específicamente tomó la medida de que no va a permitir que quienes cuenten ya con este programa, con el permiso de protección temporal, Parol humanitario, ya no van a poder extender ese beneficio migratorio. Y pongo el resaltador ahí porque no es que van a dejar de otorgar más parol. Y esto lo vamos a hablar con Aura Rosa Figuera, abogado de inmigración de Monarca Law Firm, sino que a quienes lo tienen no se lo van a renovar más. No es que pueda haber la posibilidad de 2 años más de parol. Gracias por estar con nosotros, Aura. Importante, por supuesto, este tema y para una comunidad como la venezolana que se ha beneficiado. Alrededor de 117.000 personas cuentan hoy en día con este programa de protección temporal. Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación. A ti, gracias. Y bueno, eso, ¿no? Primero que no es que se va a dejar de otorgar el parol, ¿correcto? Correctamente, el parol aún sigue funcionando. La medida que tomó el presidente Biden es de no permitir que los venezolanos que ingresaron a los Estados Unidos con parol humanitario puedan de alguna manera renovar o aplicar por una renovación de 1 año o 2, dependiendo de lo que el gobierno decidiera. Estábamos esperando que el gobierno de Biden le diera a estos beneficiarios de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba esta oportunidad de renovar, como se lo dio a países como Ucrania y Afganistán, pero el presidente Biden decidió que no le va a otorgar este beneficio a los beneficiarios de parol humanitario para estos 4 países. Por lo tanto, estas personas tienen que buscar otro alivio migratorio. Pero ¿en cuánto tiempo además? Porque desde la lógica, ¿no? Uno podría pensar que la lógica inicial dentro de esta ayuda humanitaria era que, bueno, en este tiempo, durante los 2 años de parol, se pudiera también lograr otro mecanismo, ¿no? Para continuar teniendo un estatus legal en Estados Unidos dentro de un proceso lógico también de inserción y búsqueda de la residencia. No es para entregarlo y a los 2 años decir, bueno, ya listo, se acabó y ahora no hay más nada, no hay opción y te vas. Esa no creo que haya sido la lógica inicial. Correctamente. Bueno, recordemos que estamos en un año electoral aquí en los Estados Unidos. Es muy importante la pelea que se está dando entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y lamentablemente entra dentro de lo que es un tema electoral también. Sin embargo, los venezolanos específicamente que ingresaron con parol humanitario y que lo hicieron antes del 31 de julio del 2023, pueden optar por aplicar al TPS. Todavía tienen chance de aplicar al TPS hasta abril del año 2025. Así que yo invito a todas las personas que ingresaron con parol humanitario antes del 31 de julio del 2023 a que apliquen al TPS. Pero eso no es lo único que pueden hacer. También pueden aplicar a beneficios familiares, personas que se han casado con ciudadanos o residentes americanos, o quizás personas que gracias a que han estado aquí más de 1 año, han trabajado en algunas empresas y pueden aplicar alguna visa laboral, también lo pudieran hacer. Hay otros profesionales y yo recibo consultas constantes de profesionales que están capacitados, que tienen licenciatura en Venezuela, ingenieros, médicos, que pueden aplicar también a la visa EB2. Claro, y los que llegaron después del 31 de julio, acabas de mencionar algunas opciones, ¿no? Pero, por ejemplo, no pueden optar al TPS. Si no tienen además tampoco las condiciones para lo que acabas de mencionar, ¿qué les queda? Bueno, les quedan las visas que acabo de mencionar, además del asilo. Siempre hay personas que pueden aplicar al asilo, ya sea porque fueron perseguidos en Venezuela o porque tienen miedo de regresar, una persecución futura, o ambas. Entonces, es importante que apliquen al asilo dentro del año. Sin embargo, como hay un cambio de circunstancia con lo que acaba de ocurrir, si hay alguna persona que no aplicó al asilo en su momento, pero sí tiene miedo de regresar a Venezuela, igual puede aplicar
tomando en cuenta que hubo un cambio de circunstancias en el país, sobre todo después de las elecciones del 28 de Claro, julio. como, exacto, dentro de ese escenario. Ahora bien, también ocurrirá lo que ha pasado con otras nacionalidades, que algunos se quedarán dentro de un estatus de ilegalidad, ¿no? Correctamente, correctamente eso puede ocurrir. El gobierno de los Estados Unidos está consciente de que eso ocurra. Lamentablemente, esta medida no sabemos si el gobierno de los Estados Unidos después cambie de opinión, porque efectivamente dejaron pasar o dejaron ingresar a más de 170,000 venezolanos y entre todos pues, van más de 500,000 personas entre los cuatro países. Entonces, ya después que el gobierno dejó ingresar a todas estas personas, es muy probable que al momento de que tengan que salir, porque se supone que cuando se vence el parol, o sea, al cumplimiento de los 2 años, las personas, si no tienen un alivio migratorio, deberían regresar a sus países. En el caso de los cubanos no hay ningún problema porque ellos pueden aplicar al ajuste cubano al año y un día. ¿Ok? Pero pensando en los venezolanos que ingresaron Ujú. después del 31 de julio del 2023 o las personas de Nicaragua que no tienen un TPS activo y las personas de Haití que tampoco califican para el TPS, es muy probable que esas personas se vayan a quedar aquí en los Estados Unidos y puedan buscar un alivio migratorio a futuro, pueden en este momento aplicar a un asilo en caso de que sí tengan miedo de regresar a sus países o simplemente se queden en la ilegalidad. Claro. Para terminar, te pregunto, no sé si manejas esa información de los supuestos miembros del Tren de Aragua, que han ido deteniendo dentro de unos casos espantosos, ¿no? También de, bueno, que se han altamente reseñado y por lo cual incluso, bueno, se ha usado como parte de una campaña, por parte del candidato republicano Donald Trump, que para mi gusto peligrosa, perniciosa, sobre todo por la generalización. No, no deja de tener razón en las cosas, en ciertas cosas que dice, pero la manera como se dice puede ser peligrosa y más bien agudizar o alimentar la xenofobia hacia la comunidad venezolana. Pero a todas estas, ¿qué información maneja sobre el estatus de estos supuestos miembros del Tren de Aragua, estos delincuentes que han atrapado? Ellos entraron, les dieron un TPS o entraron por parol, asilo, ¿cómo fue? Bueno, generalmente las personas, yo trabajo también representando personas en frontera a detenidos, ¿verdad? Lo que ocurrió fue que después del 2020, digamos más o menos 2021, 2022, se dice que hubo como unas fronteras abiertas en los Estados Unidos. Es decir, ingresaban muchos inmigrantes, entre ellos venezolanos, y prácticamente les daban, quizás les tomaban las huellas y los dejaban seguir hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí fue donde se aprovechó esta banda criminal para ingresar. La mayoría de las personas, yo no tengo conocimiento de que algún individuo del Tren de Aragua haya ingresado con parol humanitario, ni mucho menos. Ujú. Generalmente ingresaron por la frontera sur, la frontera con México. Algunos seguramente fueron beneficiarios del TPS. Sin embargo, de manera general, ya sea personas pertenecientes a esta banda criminal del Tren de Aragua o cualquier otra pandilla que hay de otros Ujú. países, cuando son detenidos, ellos entran en un proceso que es tanto un proceso criminal, dependiendo del estado o del delito que haya cometido, si el proceso va a ser estatal y federal o nada más estatal, y después que cumpla su condena, entonces lo detienen también en una detención migratoria y luego entonces pasa a la deportación. Entonces no es algo tan rápido que van a deportar a las personas, muy probablemente dependiendo del delito tengan que cumplir la pena en los Estados Unidos. Así es, dependiendo del delito. Exactamente. Gracias, Aura, por la información que has compartido con nosotros como abogado, además experta en inmigración. Es de la firma Monarca Law, Aura Rosa Figuera. Gracias una vez más. Cuídate mucho. Feliz tarde y Gracias. también para ustedes, feliz tarde. Te despido como siempre en nombre de todo el equipo que hace posible